Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Vamos a repasar brevemente cuáles serían las características de un buen argumento. En el fondo, al hablar de este tema, estamos hablando de por qué es importante la lógica en nuestra vida ordinaria, en nuestras conversaciones, en nuestra comunicación, a fin de que sepamos persuadir y convencer, argumentar bien nuestros puntos de vista, nuestras ideas. Eh, y nada, pues bienvenidos. Empecemos. La primera característica para que un buen argumento sea tal es que sea válido. ¿Qué significa que un argumento sea válido? Esta palabra es bien importante, en lógica, validez, lo válido. Pues se llama válido a todo aquel razonamiento o argumento cuya conclusión sí se sigue con rigor de las premisas. Hasta aquí detengámonos. Los argumentos siempre están conformados de distintos enunciados que de manera concatenada respaldan o no respaldan una conclusión. En el caso que está aquí, antes de la raya, esta raya que hay aquí, hay tres enunciados. Estos tres enunciados son las premisas. Y lo que queremos observar es si, en efecto, de estas tres premisas se concluye con rigor, se sostiene con esa información arrojada aquí con rigor, la conclusión que estamos poniendo aquí en negrita. Bien, observemos el ejemplo de la izquierda, que por cierto aquí tiene un signo de mal porque está mal hecho. Hoy desayuné cereal, le voy al Real Madrid y los que desayunan cereal son flojos. Si yo tuviera esas tres piezas de información, esos tres enunciados, esas tres premisas, la pregunta es si la conclusión, por lo tanto, me gusta la lógica, se sigue o no se sigue. Y la verdad es que no tenemos información en ninguna de las premisas acerca de a quiénes les gusta la lógica o qué características tendrían aquellas personas a que les gusta la lógica. Por lo tanto, yo que le voy al Real Madrid, yo que desayuno cereal, pues no tengo información de por qué me gusta la lógica, ¿no? O si me ha de gustar o no ha de gustar. Por tanto, en la conclusión hay una afirmación que no está sostenida por las premisas. Por tanto, cuando eso ocurre, nuestro argumento es inválido, inválido. Los latinos, sobre todo los lógicos medievales, a esto decían non sequitur. Fíjate que la palabra es muy clara. Non sequitur significa no se sigue, no se sigue con rigor, no se desprende, no se concluye. Non sequitur es cuando tú, por más que digas cosas hasta verdaderas, pues no están concatenadas de tal manera que la conclusión se desprenda de ese cuerpo de premisas. Por el contrario, tenemos un argumento aquí a la derecha que sí es válido, porque dice sí, todos los peces son vertebrados y todos los tiburones son peces. A ver, está diciendo que hay un conjunto mayor que se llama peces y que ese conjunto tiene una característica, la de ser vertebrados. Y luego estamos diciendo que un subconjunto llamado tiburones pertenece a ese conjunto de peces. Por lo tanto, si al conjunto mayor pertenece esta característica, pues a una especie contenida en ese conjunto, pues también debería corresponder dicha característica, lo cual está en la conclusión. Todos los tiburones son vertebrados. Sí se sigue esta conclusión a partir de estas dos premisas. Y por tanto es válido, palomita. Segunda característica de un buen argumento, debe ser consistente. Esta es otra palabra importante en lógica. ¿A qué se le llama en lógica consistencia? Pues algo que no se contradice, algo que no encierra una contradicción. Las contradicciones pueden ser explícitas o implícitas, aguas. Las contradicciones pueden estar en las premisas y también en las conclusiones. Okay, yo voy a poner un ejemplo donde hay una contradicción en las conclusiones, pero también podríamos tener contradicciones en las premisas e incluso en ambas partes. Lo más común es que los argumentos inconsistentes sean en ambas partes. Tanto tienes inconsistencia en las premisas y por eso es que llegas a conclusiones inconsistentes. Inconsistente, vuelvo a repetir, es contradictorio. Veamos un ejemplo de algo contradictorio o inconsistentes. Pongo cuatro premisas. Los que comen cereal son flojos y los que leen libros no son flojos. Bien. Hoy leí un libro de Tolkien. Bien. Pero hoy desayuné cereal. Ah, caray. ¿Qué se desprendería de estas cuatro premisas? Pues por una parte, si vean la premisa 1, la juntáramos con la 4, se desprendería pues la conclusión segunda de acá, ¿okay? Que soy flojo.
En cambio, si juntáramos la 2 con la 3, 2 porque es el número de renglón que ocupa, ¿eh? La 2 con la 3, pues parece que se desprende la primera conclusión. Pero entre la primera y la segunda conclusión hay una contradicción. O soy flojo o no soy flojo. No puedo ser ambas cosas simultáneamente, ¿no? Como decía Aristóteles en el principio de no contradicción. Famoso. Bien. En cambio, veamos algo que es consistente. Consistente quiere decir que ni esta premisa uno choca, es contradictoria con la 2 o con la 3, y tampoco las conclusiones, una o más conclusiones derivadas de estas premisas, se contradicen entre ellas o con las premisas. Veamos, los que solo buscan la fama son vanidosos. Si solo buscan la fama, pues sí, son unos vanidosillos. Y luego los vanidosos se toman a pecho las correcciones. Sí, pues siempre dicen, ay, son muy susceptibles, ¿verdad? Y los que se toman a pecho las correcciones, pues tienen baja autoestima. Piensan que cada que los corriges los estás dañando o vulnerando. Por lo tanto, los que solo buscan la fama tienen baja autoestima. Veamos, por una parte, ya aprendimos que es válido, ¿no? Y en efecto es válido porque si los solo buscan la fama, son vanidosos. Los vanidosos se toman a pecho las correcciones. Y se toman a pecho las correcciones, tienen baja autoestima. Estos que solo buscan la fama tendrían baja autoestima. Son sorites. Y en efecto es válido. Pero lo que estamos aprendiendo es si hay alguna contradicción y no, yo no encuentro que en la 1 se diga los que solo buscan la fama son, todos los que buscan fama son vanidosos y que en la 3 diga algunos que buscan fama no lo son. Entonces sería una contradicción. Y no, no hay premisas contradictorias, ni tampoco la conclusión es contradictoria con otras potenciales conclusiones o con el cuerpo de premisas. Por tanto, si no hay contradicción, consistente, palomita. Tercera característica de un buen argumento, debe ser verdadero. ¿Qué significa que algo es verdadero? Pues que está de acuerdo con la realidad, ¿no? Que corresponde a la realidad. Solo que aquí hay un problema para la lógica. Muchas de las premisas, pues para saber si es verdadera o falsa, pues tendríamos que echar mano de las ciencias, ¿vale? O de la experiencia que tenemos en la vida, de la historia personal, de nuestro pueblo, o del sentido común, ¿eh? Muchas veces corroboramos que una afirmación es verdadera o falsa con el sentido común. Y por tanto no es como tarea de la lógica investigar o dar razón de la verdad o falsedad de cada una de las proposiciones. A ver, voy a poner un ejemplo interesante. Vea que este argumento tiene tres premisas. 1, 2, 3, igual 1, 2, 3. Y una conclusión y una conclusión. Los batracios son anfibios. Puede ser que alguien diga, oye, yo no sé si eso es verdadero o falso. Entonces tendríamos que ir a la zoología, a la biología, para saber si es verdad que los batracios son anfibios. Anfibios viven, digamos, pueden vivir en ambas partes, ¿no? En la tierra y respirar aire y en el agua y obtener el oxígeno del agua. ¿Son anfibios o no son anfibios? Bueno, y los anfibios en la tierra, dice la segunda premisa, solo respiran por la piel. Pues, como que por pura lógica, ¿no? No sabemos si es verdadero o falso, ¿no? Y que las ranas son batracios. Y en efecto, si tuviéramos esta información y obtuviéramos una conclusión válida, o sea, a partir de esto, ¿qué se sigue? Pues se sigue que la rana en tierra solo respira por la piel. En efecto, fíjate, si la rana es un batracio y todos los batracios son anfibios y los anfibios en la tierra solo respiran por la piel, ¿se seguiría esto? La rana en tierra solo respira por la piel. Por tanto, es un argumento válido. Segundo, es consistente. Pero para saber si es verdadero o no, pues tendríamos que ir a un diccionario, a un curso de zoología, a estudiar e investigar algo de las ranas y los batracios y los anfibios. Y en efecto podría darme cuenta si yo hago esto, con una miss de biología, un profe de zoología, o un buen libro, una enciclopedia, mira, sí es cierto, los batracios son anfibios. Esta primera premisa es verdadera. Segundo, me doy cuenta que aquí es falso. Los anfibios en tierra respiran tanto por pulmones como por la piel. Pequeños poros en la piel. Entonces, híjole, aquí el hecho de que yo diga que solo respiran por la piel y no ponga los pulmones hace que la segunda premisa en este caso es falsa. Y en cambio aquí es verdadera. La tercera es verdadera. Y entonces la conclusión cambia porque la segunda premisa es falsa en el primer ejemplo y no en el segundo. Y debería concluir verdaderamente así. La rana en tierra respira por pulmones y por la piel.
¿ok? Dado estos temas. Entonces, es importantísimo que nuestras premisas sean verdaderas, porque por más que sea válido nuestro razonamiento, si usa premisas falsas, pues concluiremos de manera muy válida, si usted quiere, pero cosas falsas. Y nadie, la mente humana no está hecha para eso. Bueno, entonces concluyamos. ¿Qué podemos decir de todo lo anterior? Que podríamos tener muchas combinatorias entre lo válido, lo consistente y lo verdadero. Fíjense, podríamos juntar un argumento válido, cuya conclusión se siga con rigor de las premisas, consistente, que no tenga contradicción, y verdadero, que eso que estamos diciendo sea apegado a la realidad. Pues esto es el ideal de un buen argumento. Podríamos pecar, por así decirlo, de un mal argumento de 7 formas. ¿Por qué? Pues porque podemos tener cosas muy válidas, pero inconsistentes, con contradicciones. O válidas, pero con falsedades. No, pues ¿para qué sirve, no? Digo, está bien, pero no es lo ideal. O inválidas, cuya conclusión no se siga de las premisas, pero eso sí, no cometí contradicciones. Bueno, no se sigue y además cometí contradicciones y además es falso, digo, esto es lo peor, ¿va? Argumentar así sería como desperdiciar nuestra mente. Entonces, yo creo que una buena conclusión a partir de estas 3 propiedades que hemos de buscar con ahínco es esta. Sí, mis premisas son verdaderas. Echar mano de la ciencia, del sentido común, la experiencia, buenos libros, los profesores, ¿ok? Sí, mis premisas son verdaderas. Si cuido no contradecirme, es decir, que no incurrir en inconsistencias, y si infiero correctamente la conclusión a partir de las premisas, es válida, pues estoy argumentando bien. Esto es el ideal de un buen curso de lógica para alumnos de bachillerato y preparatoria. Argumentar bien. Esto es lo que queremos al final. eh, Pensar con rigor, con verdad y sin meternos la pata con contradicciones. ¿Ok? Por tanto, es muy bonito al observar las 3 propiedades de un buen argumento, que en el fondo estamos viendo cómo ser competentes en nuestro razonamiento. Y 3 cosas que debemos cuidar. Está padre, ¿no? Hasta la próxima.